Bueno, la última parte del encuentro de la clase anterior fue eh, una visión superficial sobre las anemias, que si bien no corresponde estudiar este año, esta alteración explica un poco por qué se le da tanta importancia a los parámetros de valores en cuanto a los análisis de laboratorio, a donde se ven reflejadas la cantidad total de glóbulos rojos, la concentración de hemoglobina, de los glóbulos blancos, de las plaquetas, porque cuando encontramos valores alterados en un contexto clínico, quiere decir que no es solo el valor alterado de un papel que dice que está por arriba o por debajo de lo normal, sino que eso también uno lo tiene que interpretar en base a cómo ve al paciente, al examen físico, a otros estudios complementarios, a la evolución de cada enfermedad, porque esos números alterados pueden ser una enfermedad o no. Por eso siempre hay que valorarlo en el contexto clínico. Y esto vamos a hacer hincapié siempre, a lo largo de toda la carrera, que nunca analizamos un parámetro solo. Siempre se analiza todo en contexto del paciente al que estamos viendo. Entonces, cuando hablamos de las anemias, fíjense que la clasificación es bastante engorrosa o larga, y es más, esto está resumido, pero podemos hablar de clasificaciones morfológicas en cuanto a la forma, al tamaño, a la concentración de hemoglobina, que era, recuerdan que les dije, vista al microscopio óptico, más pálido o más rojizo el glóbulo rojo, entonces son hipocrómicas, normocrómicas o hipercrómicas. Entonces, esto nos sirve para, por ejemplo, vamos a tener un paciente a que le pedimos un análisis de sangre porque lo vemos con determinada sintomatología y le encontramos algunos signos al examen físico, le pedimos un examen de sangre y arroja un resultado que puede ser normal, o valores por debajo de lo normal o por arriba de lo normal. Entonces uno lo pone como una llamada de atención, como una luz que se enciende para estimular o desencadenar otros estudios y averiguaciones para llegar a un diagnóstico, y así sea este diagnóstico de que el paciente está sano o un diagnóstico de que el paciente está enfermo, poder tomar determinaciones y hacer el tratamiento para cada uno de los casos. Entonces, un paciente que tiene, por ejemplo, una anemia, en el contexto de un cuadro determinado, uno piensa que esa anemia nos puede desencadenar otros estudios, que puede ser, por ejemplo, hacer una endoscopía para ver si esta anemia está dada por pérdida de sangre por el tubo digestivo, o simplemente con preguntarle a la paciente cómo son sus menstruaciones, si es una paciente femenina y nos relata que tiene mucha cantidad de pérdida de sangre todos los meses o 2 veces por mes. Entonces uno ahí mismo, haciendo algunas preguntas, a veces puede sospechar o confirmar un diagnóstico. A veces es un pensamiento deductivo y otras veces es un pensamiento inductivo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos tener muchos signos y síntomas que nos refiere el paciente o que nosotros encontramos, lo cual nos hace llegar a un diagnóstico. Y otras veces partimos de un signo alterado y planteamos hipótesis de qué podría estar alterando esto, y entonces en base a eso nosotros vamos a disparar el diagnóstico para otras diferentes enfermedades que sospechamos, y por lo tanto pedimos diferentes tipos de análisis o entramos en otros diferentes tipos de exámenes. Entonces vamos a ver en base a esto que las anemias hipocrómicas y microcíticas se dan generalmente cuando tenemos una pérdida sanguínea. Entonces, si encontramos una anemia de este tipo, vamos a ir a buscar qué órganos pueden estar perdiendo sangre. Por ejemplo, el intestino, o por ejemplo también el aparato genital, en el caso de las polimenorrea, que sería el aumento de la frecuencia de menstruaciones, o hipermenorrea, el aumento de la cantidad de menstruación. Pero si tenemos, por ejemplo, una anemia normocítica, normocrómica, podemos pensar que está
el déficit en la fabricación de glóbulos rojos o de falta de eritropoyetina cuando son también microcíticas normocrómicas. Bueno, puede haber diferentes, ven, acá estamos con diferentes maneras de encontrar una anemia. Lo que seguía ahora era hablar de los glóbulos blancos o leuco, que quiere decir blanco, citos, células blancas, leucocitos. Son células de la sangre que emiten pseudópodos y que se pueden desplazar en zonas de inflamación. El valor normal de laboratorio se encontrará entre 5 y 10.000 glóbulos blancos por mililitro. Puede variar, recuerden, de un laboratorio a otro. Cuando aumenta por arriba del valor normal, hablamos de leucocitosis. Y cuando vemos que hay un nivel inferior al normal, hablamos de leucopenia. La forma es circular, esto es en común para todos los glóbulos blancos. El tamaño de 7 a 20 micrómetros y el tiempo de vida puede ser muy diferente. Por ejemplo, los neutrófilos pueden ser horas de vida y los linfocitos 100 a 200 días es la vida habitual. Hablamos de vida desde que salen de la médula ósea o de los lugares de reserva hacia la sangre y cuando son lisados o destruidos como fin de esa vida de la que estábamos hablando. La función de los leucocitos es la defensa a través de 4 propiedades fundamentales. La quimiotaxis es el movimiento orientado a un lugar en especial mediado por sustancias quimiotácticas, las cuales son liberadas desde un foco infeccioso. Por ejemplo, si tenemos una amigdalitis, ese lugar va a liberar sustancias que van a atraer a estos leucocitos, por lo tanto los leucocitos van a tender a ir acercándose a través del flujo sanguíneo a esa zona. La segunda propiedad es la diapédesis, capacidad de estos glóbulos blancos de atravesar la pared de los capilares sin lesionarlos. Y esto se logra a través de esas sustancias que estamos hablando, que en las zonas de inflamación crean un aumento de la permeabilidad de los capilares, lo cual hace que las uniones entre célula y célula del epitelio vascular, ya sea llamado epitelio o en realidad endotelio, se separan para dar lugar al pasaje de proteínas de alto peso molecular como es la albúmina o las gamma-globulinas o las células que son, por ejemplo, estos glóbulos blancos. El movimiento ameboideo es el desplazamiento de los glóbulos blancos por el tejido conectivo a través de pseudópodos. Podo quiere decir pie y pseudo símil o parecido. Entonces son proyecciones o prolongaciones del citoplasma y de la membrana celular que parece al microscopio como si fueran pies, que en base a ese movimiento de los pseudópodos es como se desplazan dentro de un tejido conectivo. Y la fagocitosis, que es el proceso que engloba sustancias extrañas y las lleva dentro de la célula por parte de las enzimas de los lisosomas primarios. Cuando hablábamos de la célula y de los componentes celulares, los lisosomas era la organela que está en el citoplasma, que está llena de enzimas proteolíticas, que son proteolisis, rotura de proteínas, son las que liberan estas sustancias que van a fagocitar generalmente a los agentes microbiológicos, que virus, bacterias y hongos. Lisosomas, organela de la célula. En este caso de los neutrófilos, basófilos y eosinófilos. Bueno, ya los vamos a ver. Entonces fíjense cómo esto sería como de la sangre pasa al tejido conectivo. Por quimiotaxis entonces se van a acercar, van a atravesar el endotelio, van a hacer estos movimientos ameboides con los pseudópodos y van a llegar al foco de infección para fagocitar los agentes nocivos o NOXA, agente nocivo, a través de los lisosomas y enzimas proteolíticas.
¡Glup! Se lo comió. Fíjense, entonces acá van por la sangre. Ahí se empiezan a exponer sustancias que van a atraer a estos glóbulos blancos. Se expresan proteínas y se provoca la quimiotaxis. Un frotis de sangre es una capa muy finita de sangre puesta en un portaobjeto que es un vidrio transparente. Frotis es como que se frota el vidrio cuando uno pone la sangre para que quede bien finita esa capa de sangre y pueda ser transparente o semitransparente para que se pueda ver a través del microscopio óptico. Y se colorea, habitualmente se colorea con colorantes como la hematoxilina y la eosina, que tiñe rojo y azul, depende de las estructuras que la tomen a una u otra sustancia. Y entonces en este frotis, observado al microscopio óptico, se encuentran las partes de la sangre, además de los gérmenes también. Entonces, buscamos 100 leucocitos al microscopio y vamos a marcar cuántos vemos de cada subtipo de glóbulo blanco. Y entonces ahí vamos a ver cuál es la normalidad en cuanto a la distribución de cada subtipo de glóbulo blanco. Entonces en un adulto normal, sano, se puede considerar como normal cuando tiene esta proporción en los diferentes tipos de glóbulos blancos. Todos tienen en común la defensa del organismo, pero después vamos a ver que cada uno va teniendo una función específica. Fíjense, los linfocitos es un 20 a 40, los neutrófilos 40 a 60%, hay otros laboratorios pueden ser 40 a 75%, los linfocitos pueden ser 20 a 40 o 15 a 30 o 15 a 35. Eosinófilos y los basófilos. Entonces, los glóbulos blancos podríamos dividirlos en los agranulocitos o granulocitos. ¿Y de qué depende esto? De cómo se ve en el microscopio óptico el citoplasma. Las granulaciones son en realidad los lisosomas, principalmente, esto que hablábamos hoy, que los granulocitos, que son los neutrófilos, eosinófilos y basófilos, tienen mucho citoplasma y muchos granulocitos, y en cambio los agranulocitos, que son los linfocitos y los monocitos, tienen muy poco citoplasma. Si recuerdan las imágenes, era puro núcleo esta célula, y entonces casi no tienen citoplasma, entonces se los llama agranulocitos. Granulocitos, agranulocitos. Y ahí tenemos todos los glóbulos blancos. Dentro de los granulocitos, ven acá como tiene mucho citoplasma. Y este es el núcleo lobulado. Entonces vamos a tener, bueno, esa es una de las principales características. Es la primera línea de defensa del organismo. Se originan en la médula ósea roja. Siempre hablamos de la médula ósea roja para hablar de células, porque la amarilla era grasa. Entonces, por una neutropoiesis aproximada de 10 días, desde que está la célula madre hasta que se libera un neutrófilo a la sangre. El tamaño es de 10 a 12 micrómetros y hay de 3.000 a 6.000 por mililitro en cuanto a un hemograma de Schilling normal. Y la forma es redonda. Vamos a ver que hay neutrófilos más jóvenes y más viejos. Entonces vemos los neutrófilos abastonados, son los neutrófilos jóvenes, que recién salen de la médula ósea roja. Los neutrófilos segmentados son neutrófilos más viejos ya, que están hace más tiempo circulando por la sangre. Es un neutrófilo maduro y tiene 3 o 4 partes. Su núcleo. ¿Ven? Estos son todos glóbulos rojos y de repente vemos una célula diferente con núcleo, a diferencia de los glóbulos rojos. Entonces son los neutrófilos. Son, como habíamos dicho, la primera línea de defensa contra las infecciones bacterianas, realizando la fagocitosis. Es una
Inmunidad inespecífica. Se morfan lo primero que encuentran que sea raro, sobre todo las bacterias. Los gérmenes fagocitados se encuentran en el interior de las vesículas de los fagosomas, que son lisosomas, y luego se adhieren los gránulos azurófilos porque son afines a unas tinciones azules, por eso se los llama así, que tienen lisosima, mieloperoxidasa, fosfatasa ácida. Todas estas enzimas y sustancias se dedican a destruir las bacterias. Y hay gránulos específicos como de fosfatasa alcalina, lactoferrina, fagocitinas para verter su contenido y matar las bacterias o fagocitarlas. Los eosinófilos son células acidófilas, no importa, son características secundarias, ¿no? Para lo que nos interesa a nosotros. También son granulocitos, se originan también en la médula ósea roja y son de 20 a 400. Y tienen mucho que ver con las reacciones a infecciones parasitarias y en algunos procesos alérgicos severos. Ellas tienen histamina y el proceso de alergia tiene aumentada de manera anormal la histamina. Los alérgicos tienen mucha histamina en sangre, por eso se les da antihistamínicos para inhibir la reacción a la histamina, que es vasodilatación, nariz roja, secreción, etc. Los basófilos son también granulocitos, se originan en la médula ósea roja, como todos los demás, tamaño, número, etc. Y también contienen histamina, pero además heparina, que es un anticoagulante, sustancias quimiotácticas del eosinófilo, o sea que la van a atraer a los eosinófilos, y un factor activador de plaquetas que va a activar para que se adhieran las plaquetas una a otra y formen la agregación plaquetaria. Tiene una función principal que es en el proceso de alergia y gracias a la heparina participa en la anticoagulación. ¿Qué es la anticoagulación? Es la inhibición de la coagulación normal. Y esta anticoagulación es favorable en algunos procesos de inflamación y de daño de tejidos que necesitan remodelarse y reabsorber coágulos, y por eso esta heparina es muy importante. Los mastocitos son otro tipo de celular, son células basófilas del tejido conectivo y estos se encuentran en los tejidos. Los basófilos en la sangre, y cuando pasan a los tejidos o están en los tejidos son los mastocitos. Son análogos, son células que serían como el basófilo en sangre, pero en los tejidos. Y tienen que ver con todos estos procesos de alergia. Cuando los que participan son los mastocitos de la vía aérea, vamos a ver, por ejemplo, en el asma, que es un tipo de alergia bronquial o de hiperreactividad bronquial, que hay aumento en el número de los mastocitos. De hecho, muchos medicamentos inhiben la liberación de los gránulos de los mastocitos y por lo tanto se los utiliza para tratar el asma. Otros tejidos a donde puede haber mastocitos y fenómenos alérgicos es en el intestino. Y vemos que procesos alérgicos en el intestino, un ejemplo muy claro es la enfermedad celíaca, a donde hay una hiperreactividad al gluten que se encuentra en las harinas: trigo, avena, cebada y centeno. ¡Tac! Los agranulocitos. Tenemos los monocitos. Los monocitos en sangre, cuando son atraídos por la quimiotaxis a los tejidos, se convierten en macrófagos. Y el macrófago, macro es que es muy grande y fago es que fagocita, come, digiere, es la segunda línea de defensa clásica del organismo, que por ahora es inespecífica. Después vamos a ver que después sí
cuando se reconoce el agente que está provocando la infección, empieza a haber una reacción inmune específica contra ese agente. Pero al principio apenas entra, ya se lo ataca. Después vamos a repartir la foto por toda la sangre para que todas las células que después encuentren sustancias que son iguales a esa foto la ataquen. Esa es la inmunidad específica. Pero al principio, cuando se lo ve entrar a la gente, se lo ataca de manera inespecífica. Y ahí es cuando actúan los neutrófilos y los macrófagos. El tamaño es más grande ya que el resto de los glóbulos blancos. Y los linfocitos son agranulosos, tienen mucho núcleo, poco citoplasma y se localizan en la sangre, pero también en la linfa, que es otro líquido que circula por vasos linfáticos. Entonces, los linfocitos no solo se originan en la médula ósea roja, sino también en los ganglios linfáticos, el vaso, el timo, etc. Estos linfocitos luego van a estar prácticamente en los ganglios y en la médula ósea. El vaso, además de formarlos, también los fagocita cuando se ponen viejos. Y el timo, por ejemplo, deja de funcionar en la edad adulta. Tenemos diferentes tipos de linfocitos, los T, porque se originan principalmente en el timo, los B, que en la bursa, porque fueron estudiados en las aves, y los natural killer, que son un tercer tipo de linfocitos. Acá vemos que los linfocitos T son los más abundantes, son dependientes del timo porque se originan principalmente en el timo en la edad temprana y realiza la inmunidad celular, ya que se pone en contacto directo con los antígenos, pero en este contacto se realiza previa presentación del antígeno por medio de las células presentadoras del antígeno, que son los macrófagos y los linfocitos. Esto lo vamos a ver cuando veamos reacción inmune o inmunidad o inmunología, que es una clase entera que es muy difícil si no lo estudiamos detenidamente. Por eso no quiero ahora empezar a hablar de esto específicamente. Acá estamos viendo por ahora los tipos de células, los tipos de linfocitos y algunas características nada más por ahora. Los linfocitos B van a tener principalmente la inmunidad humoral, que es la inmunidad de las inmunoglobulinas. Recién les decía que antígeno. ¿Qué es un antígeno? Es cualquier sustancia o estructura o proteína que pueda desencadenar una respuesta inmune. Esa es la definición de antígeno. Los antígenos pueden ser sustancias extrañas al organismo, como bacterias, virus, hongos, etc. Pero también se puede transformar una estructura propia en un antígeno cuando hay un trastorno y nuestro sistema inmune capta como antígeno a una sustancia propia. Y ahí se da la base de los fenómenos de autoinmunidad o enfermedades autoinmunes, a donde nuestro sistema inmune ataca nuestras propias células. Y eso desencadena un montón de enfermedades que son habitualmente bastante jorobadas. Y el natural killer es un tipo de linfocito que directamente destruye células extrañas, tumorales por ejemplo, células de trasplantes mediante perforina. Las células de los trasplantes, recuerden que un trasplante es heterólogo cuando es de otra persona y autólogo cuando es de la propia persona. Por ejemplo, a uno le pueden sacar piel de un lado y ponérselo en el otro. Eso sería un autoinjerto o un autotrasplante. Por lo tanto, no vamos a tener una reacción inmune a ese tejido. Pero si nos pasan tejido u órgano de otra persona a nosotros, como su genoma y su expresión es diferente, nuestro cuerpo puede reaccionar, nuestro sistema inmune, y entonces se produce la reacción de rechazo del injerto, y entonces cuando es
este injerto provoca esa reacción, fracasa. Entonces, si nos trasplantaron un riñón y se produce la reacción al injerto, ese riñón no va a funcionar y va a ser un fracaso el trasplante. Entonces, la coagulación de la sangre es el proceso por el cual se detiene totalmente una hemorragia. Se lleva a cabo en 3 etapas. Formación de la actividad de la protrombina, formación de la tromina y formación de la fibrina. Para esto hay 2 vías, la vía intrínseca y la vía extrínseca, o la clásica y la alterna, las cuales al final lograrán la transformación del fibrinógeno en fibrina. Toda esta cascada de coagulación que vamos a ir viendo y que no la vamos a estudiar paso por paso, sino en general, hay factores que dependen de la vitamina K y factores que no dependen, que son K independientes. Estas 2 vías hacen que haya 2 maneras diferentes de llegar a la activación y a la formación de fibrina, que es lo que va a hacer que se detengan las hemorragias. Entonces hay una lesión vascular del colágeno o una lesión de los tejidos y se activa toda esta cascada que va transformando sustancias de unas a otras por medio de pasos intermedios, factores de activación. Es como un dominó cuando los ponemos en filita y tocamos el primero y va desencadenando la caída o la transformación de los otros hasta que se llega a la fibrina. Y entonces tenemos la vía extrínseca o la vía intrínseca. Fíjense, acá están todos los factores de coagulación.